Bueno, la semana pasada vimos lo que tenía que ver con la parte de la introducción. Respecto a eso, ¿ustedes recuerdan cuáles fueron las partes que yo les mencioné que conformaban o hacían parte de la estructura de la introducción? ¿Recuerdan la primera parte que se debe incluir allí en esa introducción? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo recuerda? El planteamiento del problema, profe. El planteamiento del problema, sí, el planteamiento del problema está allí como lo primero que se debe plantear en la introducción. Entonces, sí, esa es una de las partes y es la primera que conforma como tal la introducción. ¿Y cuáles son las otras? ¿Cuál más recuerdan? La posible solución o la justificación, también está la Ajá, hipótesis y el objetivo general. y el objetivo general. Y después del objetivo general, pues están los objetivos específicos, que también se los había explicado e incluso pusimos ahí unos ejemplos sobre esos objetivos específicos. Está el general y los objetivos específicos. Entonces, eso componen la parte de la introducción, que está la hipótesis, o si lo voy a presentar en forma de pregunta, como pregunta de investigación. Lo que mencionabas, que está después del planteamiento del problema, que es la justificación o posibles soluciones, y luego pues continúa con la parte de los objetivos. Entonces, todo eso compone la introducción. Obviamente, cuando ustedes vayan avanzando semestre a semestre, eso de la introducción se va a ampliar aún más. Van a encontrar otras partes más que están un poco mucho más detalladas que lo que se les está explicando aquí. ¿Por qué? Porque apenas estamos aprendiendo, estamos en primer semestre y todavía pues no nos vamos a enfrentar como tal a esa plantilla institucional. En el caso, eh, cuando ven clase conmigo, yo les llevo a enfrentar esa plantilla cuando ya están por allá en cuarto semestre, porque ya tienen como tal todas las bases para poder enfrentar a ella, porque no es tan sencilla de trabajar. Entonces, ahorita estamos como en lo básico, aprendiendo lo que se requiere y lo más importante de cada una de las partes del proyecto. Ya cuando vamos más adelante, entonces sí podremos hacer énfasis y detallar más cada una de las partes que puedan conformar la introducción o algo que se llama marco referencial, que está más detallado en esa plantilla, pero este semestre no, lo vamos a hacer la parte más básica para que vamos aprendiendo pues de lo más básico y ya luego llegaremos a lo más complejo, pero eso va a ser semestre a semestre. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de dos secciones, una que se llama marco teórico, estado de arte o revisión de literatura. Si nos vamos a la plantilla, y esto lo menciono porque el grupo de Natalia creo que descargaron esa plantilla institucional para trabajar estos proyectos, lo van a encontrar como marco referencial y se va a dividir en varios tipos de marco. Para este semestre no lo vamos a hacer así tan específico como les digo, o sea, eso ya es como cuando estén por allá en cuarto semestre que se enfrenten a esa plantilla como tal. Entonces, este semestre solo vamos a hablar de marco teórico, estado de arte, revisión de literatura. O sea, lo vamos a ver de esa manera, la información que se incluye allí, sin importar el nombre, digamos que ahorita va a ser de manera general y es lo mismo. Entonces, en ese sentido, lo vamos a tener allí. Si encuentro, por ejemplo, marco teórico, estado de arte, revisión de literatura, nos vamos a enfocar siempre a lo mismo. La información contenida, sin importar el título, va a ser lo mismo. ¿Qué debo incluir aquí? Bueno, entonces aquí hay que primero hacerse como tres preguntas para poder resolver como tal esta parte marco teórico. Uno es, ¿de dónde vino el problema? ¿Qué se sabe sobre ese problema? ¿Y qué otros métodos han utilizado para resolver el problema? Entonces, ese de dónde vino es como buscar esa parte teórica donde me mencionen dónde identificaron el problema, hace cuánto, si de pronto ya hay investigaciones antes de eso. Cuando la clase pasada les nos hablaba del tema que él iba a trabajar, pues él mencionaba que anteriormente ese problema se conocía desde hace mucho tiempo y que había encontrado que tal vez habían
planteado algunas metodologías o algo para poder tratar de resolver ese problema, pero que aún así, con eso que habían planteado, no habían como tal logrado resolverlo del todo. Entonces, en ese punto, él podría, en esta parte del marco teórico de estado del arte, mirar esa información que hay antes sobre esa problemática que él está trabajando y donde se mencionan de pronto algunos métodos que utilizaron para resolver ese problema. Entonces, aquí él hará pues justo esa parte, buscar esa información, pero yo también puedo definir conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo estoy tratando una temática específica, yo puedo decir, bueno, alrededor de esa temática deben manejarse algunos conceptos que es necesario incluir aquí, definir esos conceptos para que quede muy claro tanto a la persona que va a leer mi trabajo como también a los que están escribiendo ese proyecto, o sea, ustedes mismos. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes tengan conocimiento previo de alguna de las terminologías que se utilicen o de los conceptos, pero como tal no conozcan a fondo de qué se trata cada uno de los conceptos que giran alrededor del tema que ustedes eligieron. Entonces, justo en este punto del estado de arte es donde yo defino esa terminología, en donde yo hablo sobre pues, los conceptos, donde hablo de metodologías que han utilizado para resolver esa situación, problema que yo identifiqué. Y justo todo este marco teórico o estado de arte sí o sí debe llevar las citas, o sea, toda la información que yo incluya en este estado de arte, toda debe de ir citada, o sea, cada párrafo debe llevar su cita final al inicio, dependiendo pues el tipo de cita que yo vaya a utilizar, pero toda debe estar citada, o sea, si hablamos de como tal todo el proyecto de curso, donde yo voy a encontrar más citas, ya sean textuales o parafraseadas, con énfasis en el autor o en el texto, toda esa información debe estar citada. O sea, es la sección del proyecto que más referencias bibliográficas y citas va a tener. Entonces, para que también lo tengan allí presente, porque es algo que yo califico de que esta sección tenga ahí su cita de donde ustedes tomaron la información, de donde definieron o tomaron la definición del concepto, de donde, por ejemplo, si consultaron un artículo científico donde utilizaron metodologías para resolver el problema, bueno, entonces de dónde sacaron esas metodologías y toda la información. Otro punto es que tiene como dos objetivos el planteamiento de este marco teórico. El primero es que yo debo resolver como tal las dudas que tengo sobre mi proyecto de investigación. Entonces aquí, lo primero es resolver las dudas que yo tengo. Lo segundo es que vamos a tener allí unas bases que van a respaldar la investigación, porque yo les había dicho y les había mencionado que todos los textos académicos deben ser intertextuales, que sí o sí tengo que ir a otros textos para que respalde lo que yo estoy diciendo con mis palabras, porque es lo único que me valida. Textos publicados que ya han sido calificados y evaluados por otras personas, validan lo que yo menciono con mis palabras, y justo esta sección me sirve para validar todo lo que yo estoy haciendo en mi trabajo o en mi proyecto. Y lo otro es para que la persona que lea mi trabajo y de pronto no tenga conocimiento sobre esa área temática de la cual yo estoy escribiendo, pues le quede totalmente claro de todos los conceptos que se van a hablar alrededor del área temática. ¿Por qué? Porque si yo no aclaro este tipo de terminología, entonces la persona que lee mi trabajo, pues le va a tocar ir a internet, buscar de qué se trata para poder entender de qué le voy a hablar. Tal vez yo, como estoy escribiendo el proyecto, pues sí tengo conocimiento, entiendo, pero entonces, como les estaba mencionando yo, o sea, puede ser que yo entienda, pero yo no escribo solamente para mí, escribo para la otra persona que lee mi trabajo. Y esto es algo que les menciono mucho porque en algunos de los casos, pues los proyectos los hacen de temas que tienen que ver con ingeniería industrial. Y pues cuando están en semestres más avanzados, en segundo o en cuarto, que vuelven a ver clase conmigo, y lo hacen de esa manera. Entonces yo les digo, bueno, ustedes tienen que tener presente que yo como tal no soy ingeniera industrial, porque yo me enfoco más en la parte de investigación y en cómo redactar de manera correcta los documentos o los textos académicos. Entonces, si ustedes me están hablando de metodologías que utilizan
los ingenieros industriales en campo, entonces a mí en algún punto de su proyecto tienen que definirme y aclararme esos conceptos que ustedes ya lo saben porque es en lo que se mueven, pero yo no lo sé porque yo no soy ingeniera industrial. Y como les voy a revisar el proyecto, entonces ustedes deben dejarme muy en claro esa terminología. Ya después de que yo leo qué significa cada uno de esos conceptos o terminologías que trabajan, yo ya todo lo demás, materiales y todas las demás secciones las entiendo de una manera más fácil porque ya está esta parte de aquí. Entonces voy a mostrarles, espérenme por acá, creo que tengo unos ejemplos. Aquí, entonces este es uno de los ejemplos que está allí. Les voy a explicar un poquito de qué se trata este trabajo. Es uno de cuarto semestre de la materia que dicto, pero me sirve para que ustedes entiendan ese estado de arte cómo debe ir. Entonces, en este ejemplo, lo que pretendían estos estudiantes era realizar una implementación de celdas fotovoltaicas, o sea, paneles solares, para el aprovechamiento de la energía solar como un recurso renovable. Entonces ellos, digamos que en su proyecto lo que tenían estipulado era el uso de estos paneles solares, pero en niveles socioeconómicos de estratos 1 y 2, pero que fueran subsidiados. Entonces ellos estaban haciendo allí como la evaluación de cuántos paneles en una casa, pues en estas zonas de la ciudad requiere, cuánto se gasta, cuánto va a ser el ahorro que van a tener de pronto esas personas en sus recibos de servicio público y todo eso. Entonces era como el proyecto que ellos planteaban y llevándolo a eso que se menciona y en esta sección del estado de arte, yo lo puedo plantear de la siguiente manera. Y es una metodología, pero no quiere decir que en mi trabajo o en mi proyecto yo lo ponga de esta manera. Y ahora cuando vayamos al Word con donde está este proyecto, pues van a ver que no está así. Pero ¿por qué generarme preguntas? Porque al generarme estas preguntas es la manera más fácil de yo decir, bueno, ¿cuáles son las dudas que tengo respecto a este tema que voy a tratar? En el caso de estos estudiantes, ellos la primera duda que se les generaba para plantear en su proyecto era ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué? Porque se están haciendo una implementación de estos paneles solares y tiene que ver con esta parte de los recursos renovables, está muy ligado a ese tema del cambio climático, porque debido a eso es que se están buscando alternativas de generar energía de una manera diferente y no como siempre se ha hecho, pues de manera convencional, porque esa manera convencional impacta al medio ambiente. Entonces ellos, bueno, si vamos a hablar de esa manera no convencional de producir energía, o sea, la que no es normal, tenemos que hablar primero sobre el cambio climático, porque debido a esto es que se ha tomado la iniciativa o la decisión de dar un cambio al uso de esas energías. Luego de allí, pues hablar de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cambio climático y resulta que este cambio se ha dado debido a estos gases de efecto invernadero y debo conocer de qué se tratan y qué son esos gases de efecto invernadero que se producen cuando se utilizan energías convencionales. Entonces allí ya empiezan a indagar sobre eso. Por acá hicieron otra pregunta, ¿qué es el calentamiento global? ¿Por qué? Porque este es el punto de partida como tal que está generando que se emitan más gases de efecto invernadero y adicional a eso, que se trate de buscar soluciones a esas emisiones. Luego por acá habla que cuál es el impacto ambiental generado por las grandes centrales eléctricas, entonces aquí pues me va a hablar qué impacto ambiental traen estas centrales que generan energía de manera convencional. Por acá me definen qué son las energías renovables. Como les mencioné, esto es una estrategia metodológica para que a mí me quede más claro qué información es la que yo puedo buscar en Internet. Pero si yo me voy a buscar el trabajo que estos estudiantes realizaron, en su trabajo, en esta sección del estado del arte, ellos no tienen esto en forma de pregunta. Simplemente me ponen el concepto y seguido de él la definición. Entonces ya, en un momentico les voy a compartir lo que ellos hicieron. Les voy a compartir
lo que hicieron y está tal cual con esas preguntas que están ahí en las diapositivas, pero pues ya lo van a ver que no está en forma de pregunta en el trabajo que ellos entregaron. Entonces, este es el trabajo de ellos. Me voy a ir pues justo a ese marco teórico. Aquí está. Entonces, miren, si nos llevamos a las diapositivas, la primera pregunta que yo tenía en esas diapositivas y que estos estudiantes se generaron para saber qué información buscar en Internet era qué es el cambio climático, pero si yo lo miro aquí en el trabajo, ya no va en forma de pregunta, es solo una estrategia que yo hago fuera de este documento que es el proyecto final, fuera, o sea, lo hago afuera, si lo quiero hacer a mano, si lo voy a hacer en otro Word, o hasta en este mismo, pero luego de que yo me responda cada una de las preguntas o dudas que tengo sobre mi tema de investigación o el tema del proyecto, lo quito y solamente voy a dejar el concepto que voy a definir. No va en forma de pregunta en mi trabajo, solo lo pongo en forma de pregunta para tener muy claro qué es lo que yo necesito buscar, qué dudas tengo sobre el tema. En el caso de ellos, estos eran algunas de las dudas que se les generaban, entonces para poder buscarlo, pues se hacían la pregunta, pero cuando ya resolvían todas estas dudas, en su trabajo escrito, simplemente me definían los conceptos. No voy a poner qué es el cambio climático, sino que de una pongo cambio climático, la definición, de dónde tomaron la información. La segunda pregunta que ellos se habían generado, que lo tengo aquí, dice, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Pero si voy al trabajo, entonces no es en forma de pregunta, sino que ellos ya de una me definen ¿qué son los gases de efecto invernadero? Luego ellos tenían otra pregunta, ¿qué es el calentamiento global? Ya aquí en el trabajo que entregaron, me definen qué es el calentamiento global. Luego por ahí ellos tenían esta pregunta, en donde mencionaban que cuál era como el impacto ambiental generado por las grandes centrales eléctricas. Entonces, justo aquí en su trabajo me dicen, impacto ambiental generado por centrales eléctricas y me indica cuáles son los impactos ambientales que generan estas centrales eléctricas y ponen allí la cita de la información. Aquí también otra de las preguntas era, ¿qué son las energías renovables? Entonces ellos en su trabajo me indican el concepto de esas energías renovables y me explican allí cuáles son las energías renovables que existen, qué energías solar, paneles solares, irradiación, bueno, empiezan allí a definirme todo lo que tiene que ver con esto de energías renovables. Entonces, de esta manera es que ustedes lo tienen que hacer en su trabajo, o sea, no tienen que ponerlo en forma de pregunta, simplemente las preguntas es una estrategia para yo darme una idea de qué es lo que tengo que buscar en Internet. Porque en muchas ocasiones, si no lo hago de esa manera, de preguntarme qué es lo que tengo que buscar o qué no me queda claro o qué cosas no le puede quedar claro a la persona que va a leer mi proyecto de acuerdo al área temática que le estoy hablando, entonces no es tan sencillo plantear este marco teórico. Si lo hago por medio de preguntas que se me generen, pues planteo preguntas, voy a internet, busco la respuesta y luego vengo a mi trabajo que voy a entregar, pongo el concepto, pongo la respuesta a ese concepto que definí, le pongo la cita y de esa manera pues va a quedar el trabajo. Entonces, es totalmente para todos. Está claro allí como lo que les acabo de decir, esta parte es totalmente claro para todos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No entendió esta parte del estado de arte? Bueno, según eso, entendieron. Vamos a la siguiente sección. Y esta sección se llama materiales y métodos. También lo puedo llamar metodología, también lo puedo llamar métodos, incluso pues en la plantilla de la universidad lo tienen como métodos, eso lo pusieron este semestre, el semestre pasado estaba como metodología, pero como las otras secciones que les mencioné anteriormente, difiere el título, pero la información contenida aquí en esta parte de la estructura del proyecto sí tener allí como presente cuál título será que aparece, es la misma. Si aparece metodología,
será la misma información si yo encuentro un título que dice materiales y métodos o que solamente diga métodos. La información contenida en esta sección, sin importar el nombre que se le dé, o sea, aquí les mostré como dos tipos de nombres que puede encontrar, la información va a ser siempre la misma. Entonces, para que lo tengan allí muy claro, de que lo pueden nombrar como ustedes quieran, pero el hecho es que la sección aparezca y en el orden lógico que debe tener como tal el proyecto. ¿Qué información debo yo incluir allí? Entonces ahorita vamos a llevarlo a algo muy práctico. Les voy a mostrar algunos textos en donde vamos a identificar qué es un material y qué es un método, porque son dos cosas totalmente diferentes, pero que una necesita de la otra. ¿Qué necesita de los materiales? Los métodos. Ahora les voy a explicar qué es un método y luego pues vamos a ver allí cuáles son los materiales. Y lo vamos a hacer por medio de ejemplos. Entonces, aquí en esta sección lo que yo voy a hacer es lograr los objetivos específicos que yo planteé al final de la introducción. Entonces, por medio de los materiales y métodos, logro llevar a cabo como tal los objetivos planteados. Por cada objetivo específico que yo plantee, debo tener un método que me ayude a lograrlo. Si, por ejemplo, yo en uno de los objetivos específicos tenía que lo que quería averiguar era la percepción de cierta población, no sé, digamos, de los estudiantes de la universidad respecto a recibir las clases de manera virtual o presencial, o sea, que para ellos, ¿qué preferían? Entonces yo puedo decir que para alcanzar ese método de percepción de los estudiantes respecto a regresar a la universidad y dar clases de manera presencial o seguir en la virtualidad, ¿qué metodología podría yo utilizar? Ah, no, pues para yo saber qué piensan los estudiantes, voy a hacer una encuesta. Entonces, para ese objetivo donde yo quiero saber cuál es la percepción de los estudiantes respecto a un tema, lo que voy a plantear en mis materiales y métodos, en mi metodología, para poder lograr ese objetivo es realizar una encuesta que esté en Google Forms, que la pueda enviar, que sea para los estudiantes de todos los semestres, pues cualquier tipo de sexo, mujer, hombre allí, definir cómo voy a llegar a alcanzar ese objetivo. Ese es uno de los ejemplos, igual ahorita pues vamos a mirar allí más, pero lo que les quiero decir y quiero que tengan presente es que por medio de esta sección yo logro alcanzar los objetivos específicos. Clase pasada les decía los objetivos específicos y en general sí o sí al final de mi proyecto tengo que alcanzarlos. Si yo no alcanzo esos objetivos específicos y en general mi proyecto no es válido. Entonces, por medio de estos materiales y métodos voy a alcanzar cada uno de los objetivos específicos que yo planteo en el proyecto. Entonces, si tengo dos objetivos específicos, tendré que plantear una metodología para el objetivo específico 1 y una metodología para el objetivo específico 2. Aquí les voy a definir qué es un método, luego les voy a definir qué es un material y luego vamos a ver los ejemplos para que aprendamos a diferenciar cada uno de estos. Entonces, ¿qué es un método? El método van a ser todos los procesos, evaluaciones, análisis y que se dan de modo ordenado y que yo necesito para poder cumplir los objetivos o el objetivo de investigación. Entonces, siempre cuando yo encuentre y lea alguna información donde me indiquen si analizaron ciertas variables utilizando ecuaciones estadísticas, esa parte que me menciona de las ecuaciones estadísticas, si por ejemplo le dan un nombre a esas ecuaciones en donde yo halle una varianza o donde yo saque un promedio, eso es un método. Cuando yo, por ejemplo, tengo fórmulas allí y ecuaciones metodológicas para llegar a un resultado, eso se considera un método. Cuando, por ejemplo, ustedes están viendo razonamiento, matemáticas, en donde hay unas metodologías o unas ecuaciones que alguien se las inventó y que para poder tú llegar a un resultado tienes que seguir un procedimiento de manera ordenada, porque si tal vez te saltas algún paso de la ecuación, el resultado que obtienes
es erróneo. Entonces, eso es un método, es un procedimiento que se da de manera ordenada y que me ayuda a mí a obtener resultados. Por aquí se ve, a obtener un resultado. Entonces, se los voy a llevar, por ejemplo, a lo que les mencionaba de las encuestas. Realizar una encuesta es una metodología que se utiliza para obtener resultados sobre la percepción de algunas preguntas. ¿Qué pregunta puede ser? Cualquier tipo de pregunta. ¿Por qué? Porque se manejan áreas temáticas diferentes. Entonces, en el caso del ejemplo que yo les daba de ese objetivo, en donde se quería evaluar esa percepción de los estudiantes de acuerdo al regreso a clases presenciales o seguir viendo clases de manera virtual. Entonces, en ese sentido, cuando yo describa cómo se realiza esa encuesta, estaré indicando un método. La percepción de los estudiantes se obtuvo o se va a obtener por medio de una encuesta con 4 preguntas, en donde son preguntas abiertas o donde son preguntas de selección múltiple, en donde se van a encuestar 100 estudiantes pertenecientes a la Universidad Antonio José Camacho. Entonces, todo eso que yo estoy explicando de manera ordenada de cómo se van a realizar las encuestas es un procedimiento, es un método que me indica el paso a paso para poder yo obtener unos resultados. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar con este ejemplo que está aquí en la imagen, pues cuál es el método y cuáles serían los materiales. ¿Qué es un material? Los materiales son todos los elementos que yo necesito para poder llevar a cabo la investigación. Y tener muy presente que todos los métodos que yo establezca sí o sí requieren de materiales. Ahora con el ejemplo que está aquí de esta imagen, ya vamos a ver qué es un método y qué es un material. ¿Qué información se puede considerar como material? El lugar donde yo realice una investigación. Si, por ejemplo, yo digo que la encuesta la voy a realizar en la institución Antonio José Camacho, entonces la universidad vendría siendo un material que yo requiero para poder hacer esas encuestas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la universidad allí como un material, pues no podré hacer la encuesta. ¿Qué otro material necesitaría? Bueno, entonces otro material se considera la población de estudio. Yo en eso de la percepción hablaba de los estudiantes. Entonces, los estudiantes que van a responder esas encuestas serán el material que se necesita para poder llevar a cabo ese método de evaluación que es por medio de encuestas en donde hay preguntas de selección múltiple. Entonces, para poder hacer las encuestas que están diseñadas en Google Forms y que tienen allí unas especificaciones de 5 preguntas y que son preguntas de selección múltiple, pues sí o sí primero requiero el lugar donde voy a hacer la investigación. ¿Cuál es el lugar? La universidad. Ese será o el primer material. Segundo material que necesito, bueno, ¿a quién? La población. ¿Quién es la población? Ah, bueno, los estudiantes que van a responder esa encuesta. Tercer material que necesito, el programa donde creé las encuestas. Ah, que eso fue en Google Forms o lo que utilizamos nosotros aquí de los formularios en la universidad, que es el de Microsoft. Entonces, ese será otro de los materiales que yo requiero para poder hacer ese proceso o esa metodología o ese método de las encuestas. Les voy a mostrar aquí la imagen, les voy a indicar cuál es el método. El método que se aplica aquí en esta imagen, esto es algo que se da mucho en los laboratorios de química, y es la separación de sustancias por medio de calor o por medio de la condensación. Entonces, ¿cuál es el método? Es separar sustancias por medio de calor. Y esa separación de sustancias por medio de calor, aquí se está mencionando de una manera muy general, pero resulta que esta separación de sustancias por medio de calor tendrá un paso a paso y está allí numerado que se necesita hacer justo en ese orden específico, o sea, es un procedimiento ordenado que tiene un paso a paso que al final me va a ayudar a mí a separar las sustancias. Aquí como tal no se menciona cuál será el paso a paso, pero si vamos a la imagen, pues allí nos va a indicar que primero para poder separar las sustancias voy a requerir pues de ciertas cosas, de un mechero, donde yo voy a prender el mechero y que se requiere
tenga una temperatura específica que deba alcanzar estas sustancias que están aquí para poder luego, por medio de este elemento que se llama condensador, separar las sustancias. Entonces, miren, es un procedimiento ordenado que necesito para poder llevar a cabo esta separación de sustancias. Esto es un método. ¿Qué es un material? Entonces, para poder yo separar estas sustancias requiero de elementos que sí o sí son necesarios y que me van a ayudar a que lo que estaba aquí, que eran las sustancias mezcladas, pues al final se separen una de la otra. Pregunta, de lo que ustedes están viendo y allí en esa imagen, ¿cuál podría o cuáles podrían ser los materiales que se requieren para poder separar las dos sustancias por medio de calor? ¿Qué elementos ustedes ven ahí que están utilizando para poder hacer esa separación de las sustancias? Profe, podrían ser los jarrones, o no sé cómo se dicen, pues, donde están Aquí las sustancias, dice el balón. fuego, profe, Ajá. el tubito de arriba, y el tubo que hace que llegue de un lado al otro, profe. Ajá, el condensador. Entonces, mire, si miramos aquí, aquí nos lo menciona, me dice, bueno, ¿qué es lo primero que yo necesito? Ah, no, necesito un soporte, y allí dice en universal, un soporte universal. ¿Por qué? Porque dentro de ese soporte voy a necesitar otro elemento que es el mechero, que es el que me va a generar el calor, pero también voy a necesitar, ¿qué? Un balón, que era lo que tú mencionabas allí como el recipiente, así se llama, balón, donde va a estar la sustancia que yo voy a separar. Ah, pero es que también necesito otro elemento para este proceso ordenado, y es que necesito tener un termómetro, porque resulta que para que sustancias se separen por medio de este condensador, se exige tener un rango de temperatura, que si no se alcanza ese rango de temperatura, pues las sustancias nunca se van a separar. Entonces, sí, mira, son todos estos elementos que se ven aquí, el soporte, el mechero, el balón, hasta la misma sustancia que yo voy a separar, el termómetro, el condensador, por aquí me dice que el agua. Entonces, es todo eso que yo necesito para poder hacer esta separación de sustancias, que vendría a ser como tal el método. Vamos a ver otro de los ejemplos. Entonces aquí es otro método, es un método de dibujo térmico a mano alzada. Para poder hacer ese dibujo se requieren de unos materiales. ¿Qué materiales ustedes podrían decir o qué elementos podrían ustedes mencionar de acuerdo a lo que están viendo en esa imagen, que se requieren o que se necesitan para poder hacer ese dibujo con esta técnica? De lo que ustedes están viendo allí. La regla, profe, el lápiz, no sé cómo se llaman las otras herramientas, profe. Entonces, podría decirse. Bueno, creo que el plano donde vamos a dibujar también, profe. el plano de papel. Bueno, y les voy a hacer ahí como unas preguntas. Bueno, sí, está el lápiz, pero ¿será que a mí me sirve para hacer ese dibujo cualquier tipo de lápiz, o será que de pronto ese lápiz sí tiene algunas especificaciones? ¿Qué creen Yo ustedes? creo, profe, que más que todo sirve ese lápiz, profe, porque si recordamos en el IFE, creo que solamente se permite un tipo de lápiz. Un Y tipo ya de lápiz, que ¿cierto? planeando, profe, yo diría que solamente se puede con ese lápiz. Listo. Entonces miren que allí también, cuando yo voy a describir los materiales que utilizo, bueno, digamos que acá yo los puse muy de manera muy general, pero si miramos aquí me dice, no, es que tiene que ser un soporte pero universal, porque si tal vez es otro tipo de soporte no va a servir para lo que yo necesito. Entonces aquí sería, o sea, lo mismo, sí necesito un lápiz, pero también debo indicar cómo debe ser ese lápiz. No, es que ese lápiz debe ser un lápiz de punta gruesa, incluso si es de una marca específica, menciono cuál es la marca específica que yo necesito. Si, por ejemplo, aquí tengo una regla, entonces digo, o sea, la regla debe medir, no sé, mínimo 15 centímetros. Para que sea mejor, debe ser una regla de madera, algo así que se especifique, no, que necesito un compás. Ah, no, el compás debe de ser con estas especificaciones, con estas características, porque sin ellas no podría realizar como tal este método de esta técnica de mano alzada. Otra cosa, por ejemplo, tú me mencionabas así como el plano o el papel. ¿Será que el papel, para hacer ese dibujo técnico, puede ser cualquier tipo de papel o tendrá que tener características específicas? Tiene que tener características, profe. ¿Cierto? Y si Exactamente.
Ujú. Y por ejemplo, si nosotros vemos la imagen, allí en esa imagen se ve que no es un papel blanco normal, no, sino que tiene unas cuadrículas que de pronto esas cuadrículas tienen hasta unas medidas. Entonces miren que también es una hoja especial que se requiere como material para poder hacer este dibujo técnico. De pronto si fuera un dibujo normalito y el método fuera, no sé, un dibujo libre, entonces pues no habría tantas exigencias en los materiales, pero como aquí me está diciendo dibujo técnico y dice al manual alzada, entonces es algo, es un método, una metodología que requiere de mucho más, de ciertos materiales que podrán ser demasiado específicos, pues para poder hacer el dibujo de la manera correcta. Ahora aquí vamos a seguir en esa parte de cuáles son los métodos y cuáles son los materiales, lo vamos a hacer por medio de una torta. Entonces, la idea es que yo les voy leyendo y ustedes me van diciendo cuáles serán los métodos, la metodología o los procesos ordenados que se van a utilizar y cuáles serán los materiales que se ven en cada uno de esos procesos ordenados. Entonces, el primero dice, coloca todos los ingredientes en la batidora y mezcla hasta tener una mezcla homogénea y sin grumos. Pregunta, ¿cuál es el método que está allí? ¿Cuál es el primer método que se menciona? Diría, profe, que el primer método es batir los costos ingredientes, por decirlo así. También juntarlos, Bueno, claro. listo, entonces batirlos. Bueno, ese sería uno, estaría como de manera allí más específica, pero miren que aquí dice, y está ahí como en mayúscula, dice, el primer método de manera general es como coloca, ¿cierto? Entonces luego allí se coloca, bueno, todos los ingredientes en algún lugar. Luego me habla de lo que tú mencionabas allí. ¿Qué método sigue? Ah, no, mezclarlos. Pero ¿será que se mezclan así normal? Echo todos los ingredientes en algún recipiente, los mezclo normal y ya. No, hay otras características que me dice que se deben tener presentes en esa parte metodológica para poder colocar y mezclar los ingredientes en una taza, que es lo primero que se hace. Entonces allí miren que dice, colocar primero todos los ingredientes en algún recipiente, no lo mencionan, pero pues en algún recipiente. Lo segundo en el procedimiento me dice mezcle, pero ¿cómo debe mezclar? Que de manera homogénea y que yo no vea ningún grumo. Entonces, ese es el procedimiento ordenado que se debe hacer. Primero colocar los ingredientes, luego de colocar los ingredientes, mezclarlos. ¿Cómo los mezclo? De una manera homogénea y sin grumos. ¿Cuáles serían los materiales que se ven allí? ¿Cuáles serán los materiales que ustedes creen que se mencionan allí para poder hacer las mezclas? Para poder pues poner allí como los ingredientes. Pues la harina, la leche. Entonces serán los ingredientes. Entonces allí lo primero son los ingredientes. Y miren que aquí está la harina, la leche, pero entonces ya, ingredientes están allí todos, harina, leche, huevos. ¿Qué otro material necesito para poder hacer esa mezcla que se menciona allí en ese primer método que es colocar los ingredientes? Una batidora, profe. La batidora, el molde. Un tarro también, eso, el molde. Ajá, el molde o el recipiente donde va a estar. Bueno, allí no, miren que todavía estamos solamente aquí donde dice vale. mezcle, estamos en el primero todavía, dice mezcle ingredientes, ¿con qué? Con una batidora, y pues si me dice coloca, entonces yo ya ahí me imagino que debo ponerlos en algún recipiente. Entonces, batidora, ingredientes y recipiente. Vamos al siguiente proceso que se requiere para poder hacer esa torta que sería allí. ¿Cuál es el primer proceso? Dice, engrasa y enharina un molde para pastel y verte la mezcla de chocolate, hornea a 180 grados por 35 minutos o hasta que al introducir un palillo al centro, este salga totalmente limpio. Les pregunto, ¿cuál es el método, los métodos que se mencionan allí? Recuerden que el método son procedimientos que se requieren para llevar a cabo algo. Entonces, métodos, procedimientos o metodología que se ve en este segundo punto que se menciona aquí. ¿Cuál será? No son 5, profe. No te entendí bien lo que me mencionas. ¿Cuáles serán los métodos así? Profe, engrasar
y Ajá. harina un molde para pasar el profe. Ajá, bueno, entonces engrasar y enharinar es un proceso que se requiere, es algo que yo voy a realizar para poder ir llevando y siguiendo pues en esa preparación del pastel. ¿Hay más métodos que se mencionen allí? Ya me mencionaste dos, engrasar y enharinar. Hornear por 180 grados, profe. Hornear a 180 Profe, grados por 35. Son 4 o 5. Son 4 o 5 métodos, pero ¿cuáles? Vea, está engrasar y hornear el molde del pastel. 1, mezcla y hornear el chocolate. 2, 3, hornea a 180 grados, por no sé qué minutos. Ajá. Y el Ajá. último, que es cuarto, es que meta el palillo, algo así. Exactamente. Entonces, miren que allí están, y ahí los mencionaste todos. O sea, primero me dice engrase. Es hacer una, o sea, es una acción que me lleva a algo. Entonces, metodología o método es una acción, es un proceso que yo realizo para llegar a algo. ¿Cuál es el proceso que estoy realizando para poder hacer ese pastel? Ah, bueno, ya tenemos los primeros que ya los vimos, vamos por los segundos procesos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me va a llevar la actividad que voy a hacer? Lo que voy a hacer es engrasar. Lo segundo que voy a hacer es, aparte de echarle la grasa ahí al molde, enharinar, echarle harina. Luego dice que después de que yo haga eso con ese molde, ¿qué tengo que hacer? Pues verter la mezcla de chocolate que ya tenía acá arriba con unas características. Luego de allí me menciona otro proceso, llévenlo al horno a esta temperatura y por estos minutos. Algo también que deben tener allí muy presente es que cuando se hable de periodos y especificaciones que está así con números, hace referencia a una metodología. Entonces allí me están diciendo, vean, el método para hornear ese pastel es a esta temperatura, por este tiempo, o también puede utilizar otro método para saber si ya está o no está el pastel. ¿Cuál es el otro método? Ah, bueno, entonces si por ejemplo están los 180 grados, pasaron los 35 minutos, pero usted mete el palillo ahí en el centro de esa torta y cuando lo sacan no sale limpio, ¿qué quiere decir? Que tiene que dejarlo más tiempo. Esto allí es como una recomendación que me dan del proceso que debo seguir, pero también me dan otra alternativa de otro proceso, que es el del palillo, métalo en el centro del pastel, luego sáquelo y si sale limpio, ya está la torta. Entonces allí hay varios procesos. Ahora, ¿cuáles son los materiales que se mencionan allí? La mezcla de chocolate, profe. La mezcla de chocolate, sí. El horno, profe. El horno, El molde. el Y el molde palillo, profe. El y el batidor, palillo. profe. Listo, entonces, allí no hay batidora porque ya está de arriba, aquí la mezcla ya está, o sea, ya está lista, simplemente la echo en el molde, utilizo el horno y utilizo el palillo para ver si ya está. Entonces, son los que estabas mencionando allí, Leona. Vamos por el último. Dice, enfría el pastel de chocolate por 20 minutos antes de desmoldarlo y dejarlo enfriar por completo para decorarlo. Entonces, procesos, métodos que se mencionen allí o metodologías. ¿Cuáles se mencionan allí? Profe, se mencionan 2, creo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los dos que se mencionan? No creo que es uno, profe. Bueno, dime cuál crees que se menciona allí. Pues creería que es dejar enfriar el pastel de chocolate. Dejar enfriar el pastel de chocolate. Bueno, Por 20 minutos, profe. enfría el pastel de chocolate por 20 minutos. Hasta aquí está el método. ¿Cierto? Dice, y antes de desmoldarlo. Y dejarlo enfriar por completo para decorarlo. Entonces, aquí hay un proceso que es el de enfriar. Si miramos acá dice enfriar y por acá también dice enfriar, o sea, que se enfríe totalmente antes de desmoldarlo para que se pueda decorar. Entonces, materiales que se mencionen allí, ¿cuáles serán?
Profe, desmontarlo y diría que decorarlo, profe. Pero, bueno, digamos que este decorarlo podría ser parte de otro de los métodos. ¿Por qué? Porque es un proceso, una actividad que estoy realizando. Entonces, pero materiales, ¿cuáles serán los materiales? ¿Qué materiales necesito yo para hacer eso que se menciona allí? Ahora Profe, guantes verdes para bajarlos. guantes. ¿Pero qué más? El viento para que lo enfríe, profe. El viento para que lo enfríe, pero ¿qué más? Hay uno importantísimo. El pastel de El chocolate. recipiente donde se va a colocar la torta después de sacarla del horno. Digamos, el plato, pero sí, el que mencionaba Eliana, el pastel, o sea, ¿qué es lo que voy a desmoldar? ¿Qué es lo que voy a poner a enfriar el pastel? Si yo no tengo el pastel, pues no voy a hacer nada. Entonces, lo primero es el pastel de chocolate. Y lo otro, pues de pronto el plato donde va a ir ese pastel o donde ya lo voy a poner yo ahí ya frío para servirlo, la bandejita, bueno. Entonces también hay dos materiales. Pero el principal, el pastel de chocolate. ¿Listo? Entonces vamos a ir a ver otros métodos, pero estos métodos ya van mucho más allá. Son de artículos, entonces es un nivel mucho más que este pastel. Entonces ahí quiero que estén como muy pendientes. Y la idea es que participen los que más puedan, no importa que se equivoquen, porque la idea es que aprendamos y se resuelvan las dudas respecto a eso. Algo que quiero que tengan presente, y es que esta metodología que está aquí de método y materiales así, como en un listado, es simplemente para que entendamos el concepto. Si yo voy a llevarlo a mi proyecto de curso, tengo que redactarlo con palabras, así como se ve aquí, de cómo voy a alcanzar o cómo voy a lograr cada uno de los objetivos específicos. O sea, no va ni numerado ni listado. Esto es simplemente para yo identificar qué es un material y qué es un método. Para saber cuando yo utilice o realice un método, qué materiales necesito y no se me vaya a pasar ninguno. Pero si vamos al proyecto, en el proyecto debe de ir, miren cómo está aquí en este ejemplo, redactado con palabras en donde se indique cómo es el proceso ordenado que se tuvo allí. Entonces vamos a leer les voy a explicar un poquito de qué se trata esta investigación. Se llama Intervenciones médicas no proporcionales al final de la vida en un hospital de alta complejidad en Colombia. Entonces, lo que ellos pretendían en esta investigación es que a esos pacientes terminales, que por ejemplo, pues ya les han declarado que tienen una enfermedad terminal y les dan poco tiempo de vida, los sigan aún tratando como cualquier otro tipo de paciente sin fijarse en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, pues se mencionaba que en los hospitales, pues estos pacientes como que ya no les daban la misma atención prioritaria en comparación a los otros, en donde, digamos, no estaban como tal declarado esa parte de final de su vida, o sea, no tienen como una enfermedad terminal, entonces el trato pues no es el mismo. Entonces ellos mencionaban allí que lo más justo y de acuerdo pues a los valores y a la parte moral es que todos sean tratados sin importar su diagnóstico de la manera, para que digamos que en los últimos días de estos pacientes tengan calidad de vida. No importa que ya estén allí como cercanos a esa parte final de su vida, pero que tengan esa calidad, que nunca dejen de darla. Entonces, el estudio está enfocado en eso. Yo les voy a leer la metodología, les voy a ir hablando mientras que les voy leyendo para que vayamos identificando cuáles son los métodos, procesos, evaluaciones, metodologías que se establecen aquí y cuáles serían los materiales que se requieren para hacer esas metodologías. Entonces, ellos primero allí dicen que es un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Eso tiene que ver con una metodología estadística que se utiliza para poder hacer análisis de acuerdo a, pues, a este tipo de cosas médicas. Entonces, allí me está diciendo, primero, es un estudio, es algo que me lleva a algo, o sea, una acción
y se llama de esta manera, observacional, descriptivo, retrospectivo. Me está hablando de estadística. Y luego me dice, está basado en la revisión de historias clínicas de los pacientes fallecidos el periodo 2016 a 2017 en un hospital universitario de alta complejidad en Colombia. Como criterio de inclusión se definieron todos los adultos mayores de 18 años de edad con tiempos de hospitalización en la institución mayores a 24 horas antes de su fallecimiento e información completa de la historia clínica. Luego dice, previo al aval del Comité de Ética Institucional, cumpliendo todas las normas de confidencialidad y seguridad con los datos de esos pacientes, se llevó a cabo una revisión documental de todas las historias clínicas por parte del grupo investigador, independientemente a los equipos tratantes de los enfermos. Entonces, ¿cuáles podrían ser los métodos que se mencionan allí que ellos están haciendo para poder hacer ese análisis de las historias y ver lo que pasó con esos pacientes pues que ya fallecieron? ¿Cuáles podrían ser allí los métodos, procesos, evaluaciones que se están realizando para poder obtener esos datos? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. ¿Cuáles podrían ser los métodos que se mencionan allí, según lo que yo leí? Los métodos que se requieren, las metodologías que se requieren para poder obtener los resultados. ¿Ninguno? No, profe, la verdad, no sé. Profe, yo apenas he identificado uno, profe. La revisión de historial en la clínica de los pacientes fallecidos en el periodo 2016 a 2017, profe. Bueno, ese Ese es creo que uno. sería un método. Sí, ese es un proceso que se realizó. ¿Pero cuál otro? Antes de ese, ¿no hay otro? Hacer una observación descriptiva, profe. Estudio. Recuerden, el estudio de la observación. Recuerden que una metodología, un método es una acción que me lleva a algo. Y si me dicen que están estudiando, ¿no será una acción que me va a llevar a obtener algo? Sí, es una acción que me lleva a obtener algo. Luego dice revisión. La revisión es una acción que me lleva a obtener algo. Sí, si yo reviso voy a encontrar unos datos que yo requiero. ¿Qué? Allí van dos. ¿Qué más procesos se pueden ver allí? Profe, disculpa, se me fue la energía, entonces puse los datos por si me salgo de la clase porque de pronto no me alcanzan los datos, ¿vale? Ah, bueno, listo. A mí también, profe, se me fue la energía, disculpe. Listo, dale. ¿Qué Estoy otro en tu método nota, se ¿sí? ve? No sé dónde estará la niña que menciona allí, pero bueno, ¿qué otro método se ve? Ya hay dos. Uno, ese estudio y la revisión. ¿Cuál otro método se podría identificar allí? Profe, ¿Será ¿puede que hacer el favor de nombrar los métodos que ya tienen los dos? estudio profe. observacional descriptivo y la revisión? Aquí, estudio me lleva a algo, es una acción que me lleva a obtener algo, revisión es una acción que me lleva a obtener algo. ¿Qué más? ¿Cuál podrá ser otro de los métodos que se mencionan allí? Profe, creo que uno sería el estudio de las personas que... El estudio de las personas, bueno. Profe, ¿no será revisión documental? La revisión documental, pero sí, es otra revisión que se hace, pero está más abajo. Antes de eso, ¿habrán otros métodos, otros procesos que se requieran para poder obtener datos? Profe, uno sería, creo que la revisión de las personas de mayores de 18 años. El criterio de inclusión.
Sí, yo también iba a decir eso. Listo. Entonces, mira, el criterio de inscripción, porque ahí me está escribiendo paso a paso cómo lo hicieron. O sea, no hacían la revisión de las historias clínicas de cualquier persona, no. Me dice, para poder hacer la revisión de esas historias clínicas que se están mencionando aquí, hay un primero, pues me menciona el periodo de tiempo, pero adicional a eso me dicen, no puede ser cualquier paciente. ¿Qué debe tener ese paciente? Que sea mayor de 18 años. Adicional a eso, ¿qué tiene que tener? Bueno, que tiene que tener estas horas que se mencionan aquí, 24 horas antes del fallecimiento. Y adicional a eso, que la información de la historia clínica esté completa. Entonces, miren que aquí es un proceso ordenado en donde se hace un paso a paso para poder hacer esta revisión. Miren, me dice, como criterio de inclusión, se definieron todos los adultos mayores de 18 años que estuvieran hospitalizados mínimo 24 horas antes de que fallecieran. Y adicional a eso, la historia clínica tenía que tener toda la información completa. Entonces, son procesos que se requieren para poder hacer un análisis y una revisión de historia clínica. Ya luego por acá ustedes me mencionaron que dice aquí revisión documental de todas las historias clínicas. Entonces, los métodos están el estudio observacional, la revisión de historias clínicas, también se puede considerar como ese periodo de tiempo y este criterio de inclusión que se mencionan aquí. Ahora, materiales. ¿Cuáles serán los materiales que se requieren para poder hacer el estudio observacional? ¿Cuál será el material ahí? Las personas fallecidas, profe, en el 2016 a 2017, profe. Ajá, las Las personas. personas mayores de 18 años también. ¿Qué más Mm, material hay ahí? Recuerden que en los el materiales comité institucional, profe, ético institucional. Sí, las personas que conforman ese comité ético institucional, entonces las personas que fallecieron, me mencionaste, ese comité, ¿qué otro material se requiere para poder llegar a cabo todos esos métodos? Y que sin ese material no puedo hacer nada. ¿No serían las historias clínicas también, profe? Las historias clínicas de otros materiales, sí, pero hay otro más, que si yo no tengo eso, no puedo revisar historias, no puedo tener pacientes, no puedo tener comité de ética. Revisar los datos de los pacientes. No, el revisar los datos será como tal la metodología. Recuérdate que esa palabra de revisión es una acción que me lleva a algo. Y si es una acción que me lleva a algo, es una metodología. Digamos que lo que mencionas de datos ya están en las historias clínicas porque los datos están en las historias clínicas. Pero hay algo muy importante, que sin eso yo no puedo hacer la investigación. Y es lo principal. ¿Qué cosas se menciona allí que yo necesito para poder realizar esa investigación? Se te está escuchando entrecortado, Leonel. Yo les mencionaba en las diapositivas anteriores cuando les hablé de los materiales, les decía que dentro de esos materiales habían dos cosas que también se consideraban materiales. Una, les dije la población de estudio, que en este caso serán las personas fallecidas y el comité de ética, pero también les mencioné otro de los materiales que se debe tener en cuenta y se los puse con el ejemplo que les di sobre la encuesta que se va a realizar en la universidad para saber si los estudiantes quieren regresar de manera presencial o quieren continuar de manera virtual recibiendo sus clases. ¿Cuál es el material que yo les mencioné que estaba allí? Y que aquí también mencionan uno de ese material. Las personas fallecidas, profe. Las Bueno, personas los fallecidos, fallecidas, sí, ya lo habías mencionado allí, los fallecidos, que es la población de estudio, pero ¿qué otro material? Que yo sin ese material no puedo hacer nada. No puedo tener personas fallecidas, no puedo tener historias clínicas, no puedo tener médicos, no puedo tener comité. Si yo no tengo ese material. ¿Quién cree que es ese material?
Ninguno. Y es súper importante, sin eso no puedo hacer nada. ¿Nada? Bueno, me los voy a decir. Si yo no tengo el hospital, el lugar donde se va a realizar la investigación, pues no puedo hacer nada, porque de ahí es que voy a sacar los datos de los pacientes, de ahí salieron los pacientes, allí están los médicos, ahí está el comité de ética institucional. Yo les mencioné que los materiales que también debían tener presente era lugar de investigación y población de estudio. Y cuando les hablaba del ejemplo de la universidad, les dije, la universidad se considera un material. ¿Listo? Entonces, el hospital que se menciona allí hace parte de los materiales que se requieren para poder llevar a cabo cada uno de estos métodos. Incluso es el material principal, porque de aquí van a salir los pacientes, van a salir las historias médicas y van a salir las historias clínicas y los investigadores. Entonces, el lugar donde se hace la investigación se considera un material. Este es el mismo ejemplo, pero está continuando ahí la metodología, pero es lo mismo. Vamos a tratar de seguir identificando qué es un método y qué es un material. Entonces, toda la información se registró en una base de datos. Allí me dice que lo hicieron en Excel la versión, que incluyó la información demográfica de los pacientes y sobre cada una de las intervenciones que recibieron durante la hospitalización en los días previos al fallecimiento. A partir de este registro y el análisis completo de cada caso, un equipo de médicos categorizó cada intervención de acuerdo con el criterio de proporcionalidad terapéutica que ya se describió pues anteriormente, en donde se mencionaban las edades, el tiempo, bueno, todo lo que se mencionó ahí, que tenían que haber fallecido por lo menos 24 horas antes de estar allí recluidos en el hospital o internados, como proporcionales y no proporcionales. En caso de discrepancia en los conceptos, el caso era evaluado en una segunda ronda por médicos expertos en la especialidad médica correspondiente a la situación clínica del paciente con el fin de llegar a un consenso sobre la calificación de dicha intervención. Entonces, según lo que les acabo de leer, ¿cuáles son los métodos, procesos o la metodología que se menciona allí? Recuerden, método es una acción que me lleva a obtener algo. Entonces, cuando yo vea una palabra que me está indicando una acción, ese va a ser un método. Ahora les pregunto, ¿cuáles serán los métodos que se describen allí? Pero vamos a mencionarlos en orden, o sea, desde las primeras líneas así hasta los últimos que se mencionaron en el último párrafo. ¿Cuáles serán los métodos? Registro en las bases de datos, profe. ¿Puede ser? El registro en las bases de datos, sí, ese registro me está hablando de una acción que me lleva a hacer algo. Entonces, están registrando en una base de datos. Sí, ese es el primer método que hay aquí. ¿Qué más métodos se están demostrando ahí? ¿Que se categorizó cada inversión? La categorización, sí, ese es otro de los métodos, pero antes de ese no hay otro método que se mencione allí. Otra acción que ellos hicieron. Información demográfica de los pacientes. Ajá, dice que incluyó, miren, o sea, si yo me fijo en las palabras registró, me lleva a algo, incluyó, me lleva a hacer una acción. Si por acá voy a parte de categorizó, me lleva a hacer una acción. Entonces, miren, aquí ya van 1, van 2 y van 3 métodos. ¿Qué otro método se puede mencionar por acá? ¿Habrá otro método? ¿Evaluación? No. Evaluación, exactamente. Es algo que me lleva a realizar algo. Entonces, evaluación también vendrá a ser parte de esos métodos que ellos utilizaron para poder cumplir con esos objetivos pues, que ellos habían planteado. Entonces, allí está. Aquí era evaluado, entonces allí esa parte de la evaluación me está llevando a una acción que ellos realizaron. Y
Luego de allí, miren, están los que ustedes mencionaron allí, el análisis completo pues, de los casos, que será esta parte inicial, el criterio, que lo mencionaban como por aquí, de categorización, y la evaluación de los expertos médicos. Y los materiales, ¿cuáles serán los materiales que se utilizaron allí? ¿Cuál sería qué, profe? No entendí. Los materiales que se utilizaron para poder realizar estos métodos que se mencionan aquí. ¿Cuáles serán esos materiales que se necesitan? Hospitalización, profe, ¿podría ser? ¿O no? Profe, tengo una, o sea, los materiales es lo que se necesitó para hacer ese proceso, ¿no? Entonces, Ajá, los pues ahí elementos dice, que se requieren para hacer el proceso. entonces, ahí sería, pues, dice médicos, segundo los terapeutas, ¿no? Médicos, Ok. terapeutas, sí. Ahí el personal, ¿qué más? Médicos expertos en especialidad, bueno, todo eso, sí, pero todo el personal médico, profe. Ajá, el personal médico, sí. ¿Qué otro material hay allí? Análisis completo de los casos. Dice, toda la información se registró en una base de datos, me habla cuál es el programa que utilizaron, que incluyó la información demográfica de los pacientes, me está describiendo el proceso, sobre cada una de las intervenciones que recibieron durante la hospitalización, en los días previos al fallecimiento. En lo que les acabo de leer, ¿hay otro material que se necesite para hacer un proceso? Sí, el Excel versión 2.1 y los... Ajá, el software estadístico, sí. ¿Habrá más por ahí? Miren, está el software estadístico. Están los datos que yo voy a incluir en ese software estadístico, porque si no tengo estos datos, pues no voy a poder utilizar este software. Y lo que tú hablabas allí de los médicos. Entonces, ahí el que faltaba eran los datos. Para que lo tengan allí presente, miren que me habla el método y luego me menciona el material que necesita para poder realizar ese método. Listo. Luego por aquí me habla los métodos que siguieron, miren, métodos, y luego por aquí me habla de los materiales que necesita para poder llevar a cabo esos métodos. Miren, me hablan por aquí, en la parte de los médicos, los terapeutas, por acá me hablan de otros médicos. Me mencionan el método, mire, evaluación de una segunda ronda, y luego me mencionan los materiales. Entonces, tener presente, primero hablo cómo realicé el proceso y luego de que yo indique cómo realicé el proceso, o sea, de que mencione el método que utilicé, menciono el material que requiero para poder llevar a cabo ese método. Si lo miramos aquí, lo mismo, menciona cómo hicieron el método y luego me dice, necesito un equipo médico para poder que haga y cumpla con esta metodología que se está mencionando aquí. Entonces, para que tengamos allí presente. Vamos a ir a otro de los ejemplos. Este habla sobre ese mosquito del dengue y sobre el papel, pues, de ser un vector de un virus. Entonces ellos hicieron la investigación respecto a eso y me va a indicar cómo hicieron esa investigación. Dice, se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos científicos en diferentes bases de datos. Como entonces allí me mencionan el PubMed, Google Académico, introduciendo como palabras claves las siguientes, mosquito Aedes y vectores de enfermedades. También se han consultado algunas revistas científicas, libros y la biblioteca electrónica EdCielo, así como páginas web de organizaciones sanitarias como la OMS. ¿Cuáles son los métodos que se mencionan allí? Recuerden, son procesos y hay una palabra que me lleva a una acción. ¿Cuáles serán esos métodos? Pregunta, Sí, sí. no entendí.
Según lo que yo les acabo de leer, ¿cuáles son los métodos que se están mencionando allí que se realizaron para poder cumplir con lo que ellos pretendían? Y es identificar este papel vectorial de los mosquitos del dengue. Esta fue la metodología que ellos plantearon para poder alcanzar unos objetivos, pues aquí no se menciona, pero es una metodología que plantearon. Según esa metodología, ¿cuáles son los métodos que se están mencionando aquí en esto que les leí? ¿Qué métodos se están mencionando aquí en esto que se les acabó de leer? Que ellos... La investigación, profe, la revisión bibliográfica. La revisión, la palabra revisión es una acción que me está llevando a hacer algo. Entonces, la revisión bibliográfica es uno de los métodos que ellos utilizaron. ¿Cuál otro método utilizaron? Consultaron Profe, revistas. consultado. Hable. Hable. No hable. Los dos dijeron lo mismo, o sea, esta que está aquí, consultando alguna revista científica. Sí, ese es otro. ¿Faltará otro método? Recuerden, es un proceso ordenado que mencionan cómo lo hicieron. Y aparte de eso, tiene una palabra que me lleva ahí, tiene una palabra, puede ser un verbo, estar de esa manera, que me lleva a una acción. Entonces ya ustedes me mencionaron dos, revisión bibliográfica y consultar alguna revista científica. ¿Cuál otro método hay allí? Profe, artículos científicos en diferentes bases de datos, ¿no? Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos científicos en diferentes bases de datos. Bueno, digamos que podríamos decir que este método de revisión bibliográfica de artículos científicos llegaría como pues hasta este punto, o sea, hasta aquí. Vale, profe. Pero si es un método, o sea, si lo dividimos podría ser este uno, pero va desde la revisión hasta este punto, pero sí hace parte de ese método. ¿Cuál otro método hay ahí que se está mencionando que ellos hicieron para poder hacer esta revisión bibliográfica de la manera correcta? Páginas web de organizaciones sanitarias. Espérense. Levanten por favor ahí la manito porque todo el tiempo entonces no escuchamos. Ahora ninguno levanta la mano, no. Literal. Entonces Natalia que estaba hablando y que ahorita... No, profe, es que yo iba a decir introduciendo, pero no sé, la verdad. ¿Por qué ibas a decir introduciendo? ¿Por qué? Como ahí decía que estaban introduciendo palabras claves, de pronto eso fue algo que les ayudó a llegar a algo como tal. Y es un proceso, mira, es lo mismo que les acabo de decir. Si dice introduciendo, me está llevando a una acción y me está diciendo cómo llevaron esa acción y cómo lo lograron. Dice, como palabras claves. ¿Cuáles fueron las palabras claves? Pues estas dos. Entonces miren que esto que está aquí es un proceso que ellos realizaron cuando se metieron a Google Académico o a esta base de datos PubMed. ¿Cómo encontraron la información? Por medio de eso. Las palabras claves que utilizaron para poder encontrar esos artículos con los que ellos iban a hacer esta revisión de bibliografía fue por medio de esas dos palabras claves. Entraron a Google Académico y pusieron mosquito Aedes y vectores de enfermedades. Y por medio de esa acción y de ese proceso que hicieron, encontraron las revistas científicas que ellos están mencionando allí. Entonces, sí, ese es otro de los procesos. ¿Alguien más me mencionó otro proceso? ¿Cuál es el otro proceso? ¿Alguien por ahí me había mencionado otro? Fue uno de los chicos que lo mencionó. Creo que habían dicho así bien. Como páginas web. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es otra manera de buscar. Ellos también buscaron no solamente en estas dos bases de datos, sino que también en páginas web normales buscaron información de esta organización de la OMS. Entonces, allí hay 4 procesos que realizaron para poder llevar a cabo la metodología de su proyecto y alcanzar con los objetivos que ellos tenían propuestos. La primera, una revisión bibliográfica que me dice aquí artículos científicos en diferentes bases de datos. La segunda, ¿cómo lo hicieron? Por medio de introducir palabras claves, y aquí me menciona cuáles son las palabras claves. Luego de allí me dice, ¿qué hicieron? Bueno, el tercer paso que hicimos fue consultando algunas revistas, libros y otra biblioteca electrónica diferente a estas bases de datos que se llama de esta manera.
Y adicional a eso, también buscamos otro tipo de información para hacer esta revisión bibliográfica en páginas web de acuerdo a esta institución o a esta organización sanitaria. Entonces, esos son los que tienen ellos allí, digamos, en esos procesos, criterios de búsquedas por palabras claves, la revisión de bibliografía, en donde ustedes ya me indicaron cómo la hicieron. En artículos científicos, en revistas, por acá que dice revistas científicas, libros y biblioteca, y en páginas web. Entonces aquí en dice revisión bibliográfica están los tres que ustedes me mencionaron adicional a este que está aquí, pero me están mencionando allí como tal, cómo hicieron los procesos. Ahora, materiales. ¿Cuáles son los materiales que se requiere para hacer esa revisión bibliográfica y el criterio de búsqueda por palabras? ¿Cuáles serán? Las revistas, Google Académico, Las revistas, Google Académico. los libros, las páginas web. Los libros, las páginas web y las páginas web de la Biblioteca. organización de la OMS. Listo, la biblioteca electrónica, la página web. Me hablaban de las revistas, me hablaban de los libros, de esas bases de datos Google Académico. Pues, ¿y qué más faltaría de pronto allí? Porque me hablaron de revistas. Como la OMS, organización. profe. Digamos que no, porque aquí la organización es más como la información que me va a dar que yo directamente trabajar en el lugar de la organización. Entonces aquí me dice páginas web donde encuentro información de esta OMS, pero allí falta algo. Me mencionaron revistas, me mencionaron las revistas, los libros, la biblioteca electrónica, las páginas web. Pero ¿qué falta? De pronto, los vectores del mosquito, profe. Los vectores no, porque son las palabras claves y esa como tal es el proceso que realizaron. ¿Cuál material falta allí? Sería ese PubMed y ese, bueno, no sé, ese Google Académico, ¿no? Sí, esas son las bases de datos, y ya se había mencionado. Pero ¿qué falta? ¿Pero qué falta de qué o qué? No entiendo. ¿Qué material falta? Hay material que falta y es muy importante. Tengo las revistas científicas, ¿cierto? Tengo las bases de datos. ¿Qué material me falta? Que ahí se está mencionando. ¿Cuál material será que no he mencionado? Páginas web, ya lo había mencionado en la página web, pero ¿qué material falta? Y es muy importante. Profe, las mosquitos, profe, las palabras. No, las palabras son parte del proceso que se realizaron. Profe, la revisión bibliográfica, ¿no es eso de los artículos? La revisión bibliográfica de los artículos, tal cual como me estás mencionando, es un proceso, revisión bibliográfica de los artículos. Pero ¿cuál es el material? Recuerden, menciono primero el proceso y luego menciono el material. Revisión bibliográfica es un proceso que se utiliza, revisión es una palabra que me lleva a una acción, sí, revisión bibliográfica. Pero ¿cuál es el material? Entonces, artículos. ¿Eso qué es la base del tema? Los artículos científicos y las bases de datos. ¿Qué nos faltaban? Los artículos científicos. ¿Por qué? Porque ustedes me estaban mencionando las páginas web y resulta que en estas páginas web está la información de esos artículos científicos. De ahí los voy a sacar. Me mencionaron las bases de datos aquí, pero en estas bases de datos, ¿qué hay? Pues los artículos científicos y el artículo es un material. Me mencionaban que la parte de las palabras claves, con esas palabras claves que voy a encontrar, pues esos artículos científicos. ¿Qué voy a encontrar en las revistas científicas? Pues artículos científicos. Entonces, ¿qué me faltaba allí? La parte de los artículos científicos, que también se consideran materiales y es el material base para poder hacer la revisión bibliográfica. ¿Por qué la va a hacer? A partir de este material. Entonces, es lo que yo les digo. Primero me menciona el proceso o la metodología o método que voy a utilizar y luego me menciona cuáles son los materiales. Entonces aquí me va a decir artículos científicos, estas bases de datos, por acá me menciona otros procesos, libros, páginas web, bueno, aquí está todo, revistas, buscadores académicos, libros, páginas web. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a lo que les mencioné. Recuerden que esto que hicimos aquí
de diferenciar qué es un método y qué es un material, se realizó solamente para tener claro los conceptos porque son diferentes. Y que sí o sí, para poder establecer o realizar un método, requiero de un elemento, de un material. Que dentro de esos elementos y materiales está la población de estudio, o sea, las personas con las que voy a realizar el trabajo, y el lugar donde se realiza el estudio, si es la universidad, si es, por ejemplo, en Colombia, si es en la ciudad de Cali, si es en el caso de estos ejemplos, de este ejemplo que era en un hospital, si es en el caso del ejemplo que yo les di acá, digamos que de este, pues en un laboratorio. Entonces, eso también hace parte de los materiales que se necesitan para llevar a cabo y algo. No sé si tienen allí las dudas respecto a lo que les expliqué, si tienen ahí todo claro. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo para que tengan allí pues presente lo que yo les mencionaba ahorita, y es que por cada objetivo específico que yo plantee, debo tener una metodología, un proceso, un método que me ayude pues a cumplir ese objetivo. Entonces les voy a mostrar también otro de los trabajos de los estudiantes. Denme un segundito. Ya les voy a compartir allí la pantalla para que lo identifiquen, lo vean. Listo, entonces ya me voy a ir a mostrarles los objetivos porque vamos a partir de allí. Para poder plantear una sección de materiales, yo requiero tener unos objetivos planteados, porque por medio de esos objetivos que tengo ahí planteados, voy a lograr plantear la sección de materiales. Por cada objetivo, en el caso de este ejemplo, hay dos objetivos específicos. Entonces, por este primer objetivo específico, tendré que tener planteado un procedimiento para poder alcanzar esto que se está mencionando aquí. Y para el segundo objetivo específico tendré que tener planteado otro procedimiento para poder alcanzarlo. Este trabajo hace referencia a algo de un estudio que realizaron unos estudiantes de cuarto semestre en una de las empresas que trabajan, son estudiantes pues de la noche de ingeniería industrial, y ellos hicieron esto, que lo plantearon como proyecto de curso para la materia de seminario, en la empresa donde labora uno de los estudiantes. Entonces les voy a poner aquí, aquí me dicen el título, lo que ellos van a hacer, y es el mantenimiento autónomo dirigido a la industria. Ya les dije, es en una empresa. Vamos otra vez a leer los objetivos específicos para que luego vayamos a la parte de la metodología y los métodos y entendamos cómo ellos plantearon la metodología que se requiere para poder alcanzar este objetivo y la metodología que se requiere para poder alcanzar este objetivo en esa empresa donde trabajan pues los estudiantes. Entonces, dice que lo primero que ellos van a hacer y el primer objetivo que se plantearon ahí es capacitar al personal operativo en mantenimiento autónomo y lubricación pues de la maquinaria. Y en el otro dice capacitar al personal en el método de las 5 S. Si yo me voy a revisar lo que ellos plantearon en su metodología, aquí está. Entonces, lo primero que ellos tienen en su metodología es indicarme dónde realizaron el trabajo. Entonces dicen, el trabajo se realizó en esta empresa que se llama de esta manera, dónde está ubicada, con qué personal, población, estudio trabajaron. Entonces ellos me indican, trabajaron con el personal que se encuentra en la parte de producción, administrativo, esas cosas no lo tocaron, solo en la parte de producción. Entonces me indica primero el lugar donde se realizó la investigación y la descripción de ese lugar. Segundo, la población de estudio con la que trabajaron, que es lo que yo les menciono, que hace parte también de los materiales que se incluyen en una sección de metodología. Luego de allí me indican cómo hicieron el trabajo. Entonces hablan allí del personal, cómo estaba clasificado, que se estaba clasificado como en tres secciones, donde hablan de corte, empacado y encajadoras. Luego de allí me menciona pues más descripciones de cómo es que trabajan los operarios en el corte, los horarios,
y todo ese tipo de información. Luego, de allí, pues me mencionan que para poder hacer esa parte del mantenimiento autónomo, que era lo que me mencionaban en el primer objetivo específico, que era capacitar al personal en el mantenimiento autónomo, en la lubricación de la maquinaria, y en el segundo objetivo me hablaba de esta metodología de las 5 S, que lo que pretendía era capacitar al personal en esta metodología de las 5 S. Entonces, algo también a tener presente es que miren que aquí hay una especie de rótulo en donde me dicen, mire, esta es la primera tabla que yo menciono en mi trabajo, entonces tabla 1, este es el nombre de esa tabla 1 y lo ponen allí. Aquí me está dando un proceso, un paso a paso de cómo ellos van a lograr capacitar al personal en ese mantenimiento autónomo, que era lo que me mencionaban en el objetivo específico número 1, que ya se los mostré. Y me indica cómo lo van a hacer y cómo se los van a enseñar. Luego me habla de esta metodología 5S. Si recordamos el objetivo específico número 2, ellos que me mencionaban que iban a capacitar al personal en esta metodología de las 5S. Entonces, aquí, ¿qué hacen? Primero me dan allí como la definición de esa metodología, ponen la cita de dónde tomaron la información y lo indican allí. Luego me describen cómo es el proceso, el paso a paso de esa metodología, cuál es la definición de cada una de esas S que tiene esta metodología. Entonces me dice que la primera significa clasificación, la otra organización. Bueno, allí me va indicando de qué se trata esta metodología de las 5 S y cómo van a hacer la capacitación a esos empleados en este orden, de acuerdo al significado de cada una de esas 5 S. Y si nos devolvemos al primer objetivo específico, él hablaba de capacitar a los trabajadores o al personal en mantenimiento, pero también en la lubricación de la maquinaria. Si vemos aquí en este punto, entonces aquí me va a hablar la lubricación, cómo la va a hacer, cuál es la función de la lubricación, cuál es el contenido. Hay una norma para clasificar las grasas de esa lubricación de las maquinarias. ¿Cómo es esa clasificación? Aquí está, hay como un rango. Me explica cómo se va a hacer el proceso, hay unos niveles de viscosidad, bueno, me menciona cómo va a ser el proceso de esa lubricación en la maquinaria de acuerdo a metodologías que ya existen. Esta es una metodología que ya existe para poder hacer la lubricación en una máquina y se da de acuerdo a una clasificación de grasas. Entonces ellos aquí me dicen cómo van a hacer la clasificación de grasas, por acá me dice cómo va a ser el modo de aplicación. Y también me mencionan los materiales de una manera detallada, que me dicen, vea, para poder hacer la lubricación de esa maquinaria se requieren de 2 materiales que son elementales, pues para poder llegar a hacer ese proceso, para poder realizar el procedimiento. Miren aquí. Con grasa manual se requiere de lo siguiente, me dice una engrasadora manual, me da especificaciones de la engrasadora, me pone allí la imagen, luego me dice, pero también se requiere una bomba, que sea de esta marca, entonces me menciona allí, me muestra cuál es la bomba, que para hacer el engrasado 2, de acuerdo a esa clasificación, pues se debe hacer de la siguiente manera, me indica cómo se debe hacer, recomendaciones, las condiciones de la grasa, y allí ya está toda la información. Entonces miren que por medio de la metodología, yo voy a lograr alcanzar lo que me planteé en los objetivos específicos. Ellos se plantearon 2 objetivos específicos, en donde el primero me decían capacitar en mantenimiento autónomo. Aquí en la metodología me dice cómo va a ser la capacitación. Me mencionaba la lubricación, entonces me dice, la lubricación se va a hacer de esta manera, con esta clasificación, con estas recomendaciones, y se requieren para la aplicación de esa grasa en esa maquinaria los siguientes elementos, y me los mencionan allí. En el segundo objetivo específico me hablaba de esta metodología de las 5S, entonces aquí también me indica cómo se realiza la metodología de las 5S, de dónde viene, el significado de cada una de las S de la metodología, y con esta información que se menciona aquí, voy a lograr alcanzar el objetivo específico número 2 que ellos tenían planteados al inicio de su proyecto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Luego de que ustedes planteen sus objetivos, miren aquí están. Si yo reviso la metodología y lo que les acabé de demostrar, con lo que se plantea allí voy a lograr alcanzar el mantenimiento autónomo y la lubricación de la maquinaria.
con lo que les mostré que plantearon en la metodología, en donde me indican cómo se hace esta metodología 5S, voy a lograr alcanzar este objetivo específico número 2. Entonces, por cada objetivo específico que planteé, debo de tener un método, un proceso, una evaluación, un análisis que me ayude a alcanzarlo. ¿Sí les quedó claro lo que les acabé de mencionar y cómo está ligada la sección de métodos y de materiales a los objetivos específicos? Por favor, me indican si les quedó claro, si necesitan que les explique de nuevo. Pues para mí quedó claro, profe. Bueno, ¿y para los demás? Profe, Dime. qué pena, profe. Yo tengo una pregunta. Ujú. En el trabajo, ¿yo debo también dar historia? O sea, hacer una historia de lo que voy a hablar. ¿O solamente es el problema y ya? En el marco teórico, es que mira, esto va a depender. Si, por ejemplo, otros profes te piden que hables de los antecedentes en alguna parte de la introducción, se debió hablar de los antecedentes, pero de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, en esta materia, lo que les estoy enseñando, no. Si el otro profe te dice, no, es que yo necesito que después del planteamiento del problema me ponga los antecedentes de ese problema y de dónde viene ese problema, pues te toca hacerlo. Para lo que estamos haciendo aquí en la materia, no, porque eso ya va como en la plantilla institucional de la universidad para trabajos de grado y ustedes apenas están en primer semestre, entonces como que quiero que aprendan lo básico y que cada semestre, en el segundo semestre, van a ver comunicación 2 y les van a ir enseñando como otro nivel más de cómo plantear un proyecto de la manera correcta. Ya cuando lleguen a cuarto semestre sí van a utilizar la plantilla institucional y en esa plantilla institucional, en el planteamiento del problema, hay algo que se llama antecedentes o curso histórico temporal. Y ahí es donde te toca hablar de qué ha pasado con ese problema a través del tiempo. En el caso de nosotros y lo que yo les presenté el día de hoy, tú puedes, si crees que es necesario hablar de esos antecedentes, lo puedes hacer en el estado de arte. O sea, lo que les mostré antes de los materiales y métodos, la sección que les expliqué ahí que podía definir conceptos, hablar sobre metodologías existentes que puedan ayudar a resolver el problema. También puedes hablar de antecedentes allí, enfocándolo al proyecto y a la manera que les estoy explicando yo de cómo plantear el proyecto. Ah, ok, vale, profe, ya entendí. O Gracias. sea, listo, entonces aquí ya tú defines si es necesario incluir los antecedentes, los vas a incluir, pero en el estado de arte de tu proyecto, para mi proyecto de curso. Si el otro profe te dice que tienen que ser en la introducción, tendrías que incluirlo después de que plantees el problema, como antecedente. Ok, vale, profe. Listo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda de esto? No, bueno. Les voy a ir ahí como adelantando si no tienen dudas. ¿Cómo sería? Igual ahorita les voy a mostrar cuál es la estructura completa del proyecto de curso para aquí, para la materia de comunicación. Pero antes de eso quiero como compartirles, aprovechando el tiempo, unas diapositivas de semestres anteriores. Estas diapositivas son de estudiantes de cuarto semestre, pero quiero que tengan allí como muy presente algunas cosas que les pueden servir para cuando ustedes hagan las diapositivas para exponer el proyecto y también puede ser para otras materias, porque pues es lo que yo les pido para mi materia. No necesariamente para mi materia tienen que hacerlo con la plantilla institucional, pero sí o sí, en la primer diapositiva por lo menos incluir allí el logo de la universidad, para que se vea que ustedes pertenecen a la universidad. Entonces, diapositiva 1, que es la de presentación, va logo de la universidad, si no utilizo la plantilla institucional, que en mi caso yo no les exijo utilizarla, pero sí que incluyan el logo en la primera diapositiva. Segundo, el nombre pues, de su proyecto. Y tercero, los nombres de ustedes. Si quieren incluir, por ejemplo, el nombre del docente y la materia, también se puede hacer, pero pues eso ya lo definen ustedes. Elemental, estas tres cosas. Logo de la universidad, título del proyecto y el nombre de quien presenta ese proyecto.
Lo otro, ellos aquí hicieron una tabla como de índice, pero no es como tal obligatorio, lo hicieron pues para que se vea más bonito, más ordenado el trabajo. Y estoy hablando solo para la materia mía. No sé los demás profes si les pidan ponerlo, si les piden que pongan el índice, pues deben de ponerlo porque ellos se los están haciendo. Para mí, ustedes toman la decisión. Ellos lo hicieron porque es una manera muy ordenada pues de presentar su proyecto. Lo segundo, está un resumen, entonces aquí en este punto ustedes deciden si van a poner este resumen, porque este resumen sí hace parte del proyecto que ustedes van a plantear para comunicación y lenguaje, pero ustedes deciden si lo incluyen o no lo incluyen, no es tan elemental que vaya como tal aquí en la exposición. ¿Qué sí debo de incluir? Citas de donde tomo las imágenes para no caer en plagio. Cuando yo tomo imágenes de internet y las pongo aquí, y esas imágenes son de alguien, estoy haciendo plagio. Recuerden que no podemos hacer plagio por muchas razones, incluso pues ahorita hay un tema muy sonado aquí en Colombia respecto a esa parte del plagio, y que es algo, pues obviamente eso es un delito, y adicional a eso que conlleva muchos problemas, tanto para la universidad donde se ha realizado, como para los profesores, docentes, evaluadores, como para el estudiante. Entonces, en eso hay que ser muy medidos y ser muy como detallistas para que no nos vaya a pasar eso. Luego, la introducción, entonces allí pues ustedes ponen parte de la introducción. No es recomendable incluir más de 7 líneas en cada diapositiva, o sea, máximo 7 líneas. Si se pasan, digamos, a 8, 9 o 10, pues digamos que sí pasan, pero lo máximo que uno dice es 7 líneas. Entonces, combinar texto con imagen. Aquí pues hay una parte de la introducción. Miren que aquí está la cita de donde sacaron esta información. Entonces, lo mismo. Si la información que tienen en la diapositiva no es de ustedes, pongan de dónde tomaron esa información. Luego ellos por acá tienen que el planteamiento del problema, entonces lo mismo, hablan sobre el problema, lo mencionan, aquí tienen la cita de la información que están mencionando. Por acá pusieron hasta esta imagen, aunque la pusieron así como, bueno, la organizaron de esta manera, me indicaron de dónde tomaron esta imagen que está ahí en su presentación. Luego, por acá, ellos hicieron algo, lo que te mencionaba ahorita, pues como son de cuarto semestre, aquí trabajan estos antecedentes, entonces ellas incluyeron allí los antecedentes, pero no lo hicieron con texto, sino que hicieron una línea de tiempo que ellas crearon. Pero si nos vamos, miren que aquí me menciona toda la información que está en esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque miren que aquí hay unos datos numéricos que no son de ellas que realizaron esta exposición, sino que estos datos numéricos de esos antecedentes los tomaron de algún lugar. ¿Cuáles son los lugares donde lo tomaron? Bueno, entonces aquí me mencionan de dónde ellas tomaron esa información. Entonces, así yo no ponga el texto tal cual, pero estoy poniendo una información que yo sé que eso no es mío, póngale la cita. Por acá está la justificación, entonces lo mismo, tienen allí la cita de imágenes, cita de información, no tiene mucho texto, lo están combinando, los objetivos específicos, entonces aquí en una sola diapositiva pusieron el general acá, los específicos al lado de acá. Aquí en el problema de investigación, pues es lo que ustedes tienen que plantear como la hipótesis, entonces aquí pues lo mismo, lo ponen allí. Está el estado de arte, entonces ellos lo que tomaron la decisión fue de poner allí como información así de manera muy general, definir algunos conceptos, los materiales y métodos, los resultados, eso todavía no lo hemos visto. Hasta el día de hoy llegamos hasta este punto. Mañana vamos a ver lo que tiene que ver con resultados, discusión, conclusión, también la información que va en este resumen. Mañana pues terminamos como tal todas las partes que debe llevar el proyecto, pero lo que quiero es que vean la manera de incluir la información en las diapositivas. Si por ejemplo ellas aquí incluyeron unas gráficas, miren, o unas tablas, aquí en estas tablas que ya incluyeron, me dice de dónde sacaron esa tabla, porque no la construyeron precisamente ellas, sino que la sacaron de internet. Entonces ponen tabla 1, el nombre o título que se le da a esa tabla y la cita de donde tomaron esa información. Entonces ellas allí pues ubican
esa información. Luego de allí me dice, bueno, esta es la tabla 2, el nombre que tiene y de dónde tomaron esa tabla 2. Si son gráficas, entonces lo mismo, estas gráficas no las construyeron ellas, sino que las copiaron de un documento en internet y aquí me dice, gráfica 1, lo que se presenta en esa gráfica, o sea, un nombre y de dónde tomaron la información. Esta de acá, lo mismo, la gráfica 2, el título que le dan y de dónde tomaron como tal la información. Por acá está la conclusión y las referencias bibliográficas en normas APA. Entonces, este es uno de los ejemplos, les voy a mostrar otro de los ejemplos. Y ya voy a mostrarles lo que tiene como tal el proyecto. Espérenme, también voy a abrirles por acá la estructura del proyecto. Este también es otro de los proyectos que presentaba el semestre pasado, pero son estudiantes pues, de 4 semestres. Pero lo que quiero y ya les voy a mostrar aquí. Entonces aquí ellos, lo que les mencionaba, el título, el logo, en la primera diapositiva, el nombre del proyecto, ellos aquí pusieron pues el nombre de los integrantes, pusieron pues ahí también el programa y el nombre de la profesora. Lo mismo combinan texto con imágenes, a la imagen le ponen ahí la cita chiquita, luego por acá la introducción, la cita se la ponen a la imagen, planteamiento del problema. Entonces en ese planteamiento del problema, esto que están mencionando aquí es tomado de internet y lo que mencionaron con sus palabras también lo tomaron de internet. Entonces me ponen una cita, me ponen la cita de las imágenes, en la justificación lo mismo, tomaron una parte de lo que van a mencionar aquí de internet, entonces citan todos los objetivos, marco teórico, entonces van a hablar sobre estos tres términos o conceptos. Aquí me dicen de dónde sacaron esa información para definir estos conceptos, las citas de las imágenes. Por acá me hablan de la historia, lo mismo, cita de la información, cita de cada una de las imágenes, lo mismo aquí, siguen definiendo conceptos, la cita de dónde tomaron la información de lo que están hablando aquí en esta diapositiva, y así sucesivamente. Hablan de la metodología, cita de las imágenes, y de pronto en esta metodología definieron ciertas cosas, entonces, ¿de dónde sacaron esa definición? Si ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, ellos hicieron algo que les ayudó a entender mucho cómo lograr cada uno de los objetivos específicos que ellos habían planteado. Entonces, miren que aquí en la metodología ellos dijeron, para el primer objetivo específico, esta fue la metodología que nosotros planteamos. Y de esa manera, bueno, creo que el segundo, pero de esa manera ellos se dan cuenta si alcanzaron o no alcanzaron cada uno de los objetivos. ¿Por qué? Porque tienen el objetivo y la metodología que utilizaron para poder alcanzar este objetivo. Acá tienen el objetivo específico número 2 y la metodología que plantearon para poder alcanzar ese objetivo específico número 2. Objetivo específico número 3, la metodología que ellos utilizaron para poder alcanzar ese objetivo. Y luego de aquí pues ya están los resultados, que aquí hablaron sobre la información, la discusión, la conclusión, las recomendaciones y la bibliografía con las citas en normas APA. Y estas fuentes es de las imágenes que ellos tomaron de internet. Entonces miren que es como la manera de presentar las diapositivas sin tanto texto, citado, citada información como las imágenes copiadas de internet. Si se incluyen tablas, pues debo darle un número de ubicación a esa tabla, debo darle un nombre, y si es tomada de internet, pues también ponerle allí una cita. Para que lo vayan allí teniendo como muy presente y vayan aprendiendo desde ya a hacer este tipo de diapositivas con toda la información pertinente para no caer en plagio, para que sean de una manera muy ordenada, sin tanto texto, y con las imágenes de la manera correcta. ¿Listo? Entonces aquí ya les voy a mostrar
lo que tiene que ver con el proyecto de curso. Esto ya les aparece en el Saber 3, Moodle, ahí ya está la actividad, creo que a las 10 les apareció ahí publicada, en donde están estas partes. Entonces, pues debe tener allí una portada, la tabla de contenido en el trabajo escrito, debe tener el resumen, palabras claves, todavía esto no lo hemos visto, lo vamos a ver mañana. La introducción, la estructura que vimos en clase, el estado de arte que ya lo vimos el día de hoy, debe tener máximo 3 páginas. Este debe ser el mínimo y el máximo. Si se les va 4 páginas, 5, está bien. Pero se los digo es porque a veces les digo, o no les pongo este límite y en un estado de arte me ponen unas 15 o 20 páginas. O sea, hacen ya como una tesis y pues estamos primero haciendo un proyecto de curso, entonces no. O sea, la extensión máxima que debe tener son 3 páginas y es como la mínima. O sea, este es el número en que nos vamos a mover. Si alguien me dice, no, profe, es que se me va a ir una página más, se me van a ir, no sé, 2 páginas más, no hay problema. Materiales y métodos, que lo vimos el día de hoy, y que debe de ir redactado, no debe ser que yo haga una lista de materiales y métodos, no, debe de ir redactado como se los presenté en los ejemplos de la torta que estaba allí redactada la información, el de las historias clínicas también estaba redactada la información, el del mosquito del dengue también estaba redactada la información, el ejemplo que les puse ahorita de ese trabajo, ese proyecto que hicieron en esa empresa, también los materiales y métodos estaban por medio de párrafos redactados, entonces esa es la manera como yo lo debo plantear en mi proyecto, no es hacer un listado de métodos y de materiales, que lo puedo hacer para entender qué necesito para cumplir con los objetivos, sí, pero cuando lo lleve a mi proyecto ya debo redactar con mis palabras, o si tengo que describir la metodología con cosas que encuentro en internet, pues lo tomo de internet. Luego estarán los resultados, que lo vamos a ver mañana, análisis de resultados o discusión, que también lo vamos a ver mañana, conclusión, y la tabla de bibliografía, pues esto ya se les ha enseñado cómo hacer la parte de las referencias en las primeras clases. Entonces aquí se menciona, debe de ser o se debe realizar el trabajo escrito, una presentación de PowerPoint con normas APAS para citas y la tabla de bibliografía o referencias. La extensión máxima del proyecto será de 20 hojas, incluyendo todo, desde la parte de la portada hasta la tabla de bibliografías. Y la fecha de entrega máxima será el 14 de diciembre, porque al otro día, 15, es que van a realizar la exposición. Todos los 7 grupos se realizarán la exposición. Y ya ese día terminamos semestre, el 15 de diciembre. ¿Listo? Entonces, la idea es que se pongan a trabajar desde ya eligiendo el tema, planteando la introducción que se les había enseñado hace 8 días, que espero que pronto algunos hayan adelantado esta parte, porque el día de hoy ya vimos eso. Y mañana terminamos de ver todo lo que tiene que tener el proyecto y dentro de 2 semanas tienen que tener todo eso. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que les acabé de mencionar del proyecto, de la fecha de entrega, del contenido? Profe, ese trabajo se entrega en los grupos de 4 que ya están establecidos, ¿cierto? Sí, en los grupos que ya están trabajando. Profe, el trabajo escrito, o sea, ¿quién dice la estructura es la siguiente? ¿Esto es para el trabajo escrito o para la presentación? No es para la presentación, ¿cierto? Para el trabajo escrito. Ah, vale, pues. Ya, ahora aquí, ya. O sea, aquí está de manera completa. Igual el trabajo o la presentación de PowerPoint debe incluir prácticamente lo mismo que está aquí, pero hay algunas partes que se pueden omitir. Si quieren más adelante yo les envío el correo y les digo qué partes pues no son tan necesarias incluirlas, que incluso creo que solamente será esta parte del resumen. Porque el resto sí deben incluir todo lo demás. O sea, aquí lo único es el resumen. El resumen no debe estar allí. Si quieren lo incluyen y si no, no. El resumen no. Y la tabla de contenido también es opcional en las diapositivas. Son como estas 2 partes. De resto, todo lo demás va a llevar portada, debe llevar todo lo de la introducción completa, lo del estado del arte también de manera completa,
pero sin incluir mucho texto, entonces por medio de imágenes, por medio de gráficas, bueno, de esa manera. Pero todas las demás partes sí deben de ir ahí. Ok, vale, profe, gracias. Será todo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Profe, ¿usted me puede permitir preguntarles algo a ellos, por favor? Aprovechando que están todos aquí. Sí, espérate un segundito. Espérate. No Bueno. es de la clase, ¿cierto que no? No. No, señora.